Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio. Oramos al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, venimos delante de ti, con un corazón abierto, dispuesto, dándote las gracias, Señor, de que nos has dado un nuevo día. Nos has permitido levantarnos y estamos, Señor, dispuestos para ti, para oír tu palabra. Háblale a mis hermanos, Señor. Señor Dios, danos la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Danos tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, gracias por mis hermanos. Amén. Hoy vamos a ver Lucas capítulo 22, verso 31. Acuérdense, hermanitos, que vamos en secuencia, así como usted tiene en su escritura, su Biblia, ese orden. Así vamos, hermanitos y hermanitos, estamos estudiando toda la palabra del Señor, verso por verso, pasaje por pasaje, con la meta de haber visto toda la Biblia, si es que el Señor no nos llama antes a su presencia. Vamos, hermanitos, a ver, el tema de hoy se llama prueba. Abra su corazón. Dice así la palabra de Dios, Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. En otras ocasiones, hermanitos, en los otros pasajes paralelos de Marcos, Mateo, Juan, también se menciona que el Señor Jesús habla de esta negación de Pedro. Y más allá, hermanitos, esto es una profecía a corto plazo, muy corto plazo, ya que el Señor anticipa lo que va a pasar con Pedro, lo que va a hacer con Pedro también. Y hermanitos, esto tiene mucho que ver también con los hijos de Dios, puesto que esta escritura es para nuestra enseñanza. No es, hermanitos amados, que se esté esperando que algún pequeñito le llegue a fallar a Dios, de ninguna manera, sino si ya le aconteció, que usted tenga un fundamento para volverse a levantar. Si ya, hermanitos, falló o negó al Señor o le desagradó, que vuelva a levantarse en el nombre del Señor Jesús. Esto es mucho más allá, hermanitos, de lo que nosotros hemos llegado a entender. Es más allá, porque no solamente, hermanitos, es una simple negación, no solamente es un acontecimiento muy breve y muy sencillo, no. Esto trajo muchas complicaciones en la humanidad de Pedro. Y vamos, hermanitos, a ver por partes. Desde el 31 dice: Simón, Simón, que es igualmente Pedro. Pedro, hermanitos amados, tenía sobrenombres, también, por así decirlo, se le hablaba de cariño con ciertos nombres. En hebreo se le decía Kefa, así como usted lo escucha, que equivale a Cefas, Simón, Pedro, todos esos nombres. Y bueno, se le dice Simón, Simón, o Pedro. Satanás, ahí el Señor habla la verdad, lo que estaba pasando espiritualmente. Y usted sabe, hermanitos, que en lo espiritual hay muchas cosas que acontecen, y el Señor Jesús veía lo espiritual. Dice: Satanás os ha pedido, en nuestro idioma diría te ha pedido, para zarandearte como a trigo. Bueno, hermanitos, esto habla
de cierta participación, intervención del enemigo. Y bueno, como se ha llegado a mencionar, hermanitos, lo que es una tentación y lo que es una prueba en la misma persona, o sea, en el cristiano, es lo mismo, una prueba que una tentación. Es el mismo acontecimiento. Y algunos dirían, no, pero la prueba procede de Dios y la tentación procede del enemigo. Así es. Pero es el mismo acontecimiento. Puede ser, hermanitos, el mismo caso, el mismo momento. Bueno, uno diría, ¿cómo es que es lo mismo prueba y tentación? Bueno, hermanitos, es que tenemos a dos. Tenemos a nuestro Padre Celestial por un lado, y de Él, dice Hebreos, una gran nube de testigos. O sea, los que esperan que venzamos a través de Cristo. Nuestro Padre nos ama, el Señor Jesús nuestro Salvador nos ama, el Espíritu Santo nos ama, y grande nube de testigos, dice la Escritura. Pero por otro lado, tenemos al tentador, acusador, homicida, al destructor, el Señor lo reprenda, y de parte de Él es la tentación. De parte del que nos ama, nos pone a prueba, y si es necesario, y de parte del enemigo es tentación. Y hermanitos, esto es porque ambos nos están viendo. El Señor Dios Todopoderoso quiere que pasemos la prueba. Algo así como en nuestro idioma cuando dicen nos echa porras. El Señor quiere que aprobemos, que venzamos una prueba. Y el enemigo, con su tentación, quiere que caigamos, quiere vernos destruidos y arrastrándonos en el suelo. Pero mayor es el Señor que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Así que, hermanitos, era una prueba para Pedro, pero sí intervenía el enemigo. Y usted se acordará el caso de Job. En el primer capítulo del libro de Job menciona que los hijos de Dios estaban pasando delante de Dios, se estaban presentando, y entre ellos vino también Satanás. Y dice la palabra que el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, bueno, de andar en la tierra, de rodear en ella. Y ahí fue cuando el Señor le mencionó a Job. Y ahí empezó la trama. Bueno, así como el enemigo pidió autorización, por así decirlo, el Señor se la dio para tocar los bienes de Job, pero no su vida. Eso fue en la primera ocasión, la primera fase. En la segunda fase, ahora sí, tocó su cuerpo, su salud, pero no lo mató. Muy bien. Vamos a decirlo así, hermanitos, para hacerlo un poquito más entendible, esa negociación o acuerdo vino desde el cielo. Dios aprobando, autorizando que el enemigo interfiriera en la vida de Job. Ahora, algo parecido con Pedro. Por eso dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, como diciendo, el enemigo pidió permiso a Dios para obrar a través de Pedro, hacerle, hermanitos, una tentación y un zarandeo. Zarandear como trigo equivale a sacudir. Sacudir, hermanos amados, tiene que ver con separar. Pero esto no habla de que el enemigo quisiera hacer una obra buena. No, mis hermanitos amados. El enemigo quería demostrarle a Dios que el amor de Pedro no era sincero. Y aquí, hermanitos amados, también hay un tema muy importante, el cual solamente a forma de paréntesis se lo voy a mencionar. Habla
de que Pedro, aquí representando, no es una parábola, pero sí representa a los hijos de Dios, verdaderos, legítimos, genuinos hijos de Dios, que tienen humanidad, pero a la vez aman al Señor. O sea, Pedro, con todos sus impulsos carnales, temperamento de hombre, un temperamento aguerrido, impulsivo, acuérdese que era muy valiente, o alguien podría decir envalentonado. Eso provenía de su carácter, de su persona, de su temperamento. Y hermanitos, siempre era el más arrojado. Fue el primero en decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el primero y único que se salió de la barca para andar en el agua. Fue el que entró primero, aunque iba al lado de Juan y ambos corrían, pero fue el primero de los varones, porque ya habían entrado las mujeres a la sepultura. Fue el primero que entró, y entró hasta al fondo de la sepultura. Fue el que sacó la espada para cortar la oreja de aquel soldado que venía también con los que lo iban a arrestar al Señor Jesús. Era el más aguerrido, y sin embargo, con ese temperamento humano, hermanitos, por dentro, muy adentro, no era cosa mala, hermanos. Así como en muchos de nuestros hermanos, no era cosa mala, era cosa buena. Muy adentro, él amaba al Señor Jesús. A tal grado, hermanitos, que el Señor Jesús, por así decirlo, para que pues usted tenga una estimación, se lo tuvo que sacar. Esas palabras las tuvo que sacar de Pedro. ¿Cuándo? En el libro de Juan, cuando ya había resucitado el Señor, y le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? A eso me refiero, que se lo tuvo que sacar, porque Pedro no se lo iba a decir de sí mismo, no porque no lo amara, sino por la vergüenza y la condenación que hoy también, hermanitos, podría sucederle a cualquier cristiano. Los cristianos, acusados muchas veces por sus conciencias o acusados por el mismo enemigo, acusador de nuestras almas, el enemigo podría decir: ¿cómo te atreves a decirle que lo amas si tú eres esto o aquello o el otro? ¿O cómo te atreves a alabarle siendo que tú eres esto o le has fallado? ¿Cómo te atreves a ir a su casa o a presentarte al templo o a ir al culto si tú eres esto y esto? Y lo acusa, hermanitos. Entonces uno ya no puede decir abiertamente ni libremente: yo te amo, Señor. Porque acusado por su conciencia misma o por el enemigo, dirá: no seas hipócrita. Si tú lo amaras, no le desobedecerías. Si tú le amaras, no lo hubieras fallado, no lo hubieras negado. Pero esas palabras no son de Dios, no son del Espíritu Santo. Si alguien a usted le dice: no le digas que lo amas, porque si lo amaras fueras esto o harías esto. No, hermanitos, al contrario, dígaselo. Dígale a Dios: yo te amo. Ahora, ya que Pedro no se lo iba a decir solo, el Señor Jesús fue el que le preguntó: Pedro, ¿me amas más que estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y esas palabras: tú sabes que yo te amo. Hermanos amados, aunque haya tentaciones, negaciones, pero por dentro los hijos de Dios son como Pedro. Somos como Pedro. Amamos al Señor aún con las fallas de nuestra humanidad. Y usted mismo, mis hermanitos que escuchan esto, usted mismo le ama, pero a veces no tiene la libertad de manifestarlo o decirlo, porque su misma conciencia o el enemigo le dice: no le digas que lo amas, y lo detiene. No, hermanitos, no se detenga, dígaselo al Señor: Señor, tú sabes que yo te amo, aunque te negué una o dos o tres veces, yo te amo.
tú lo sabes todo. Yo te amo. Y hermanos, si esto lo pudiéramos ampliar y parafrasear, se podría decir de la manera siguiente: Señor, aun que esta falla hubo en mi vida, aunque te negué como Pedro te negó, aunque fallé, me desvié o pequé, Señor, pero yo nunca he dejado de amarte. Yo te amo, Señor. Y pasó esta prueba o tentación o debilidad, pero yo siempre te amaré, porque tú eres mi Padre Celestial. Tú eres el Hijo de Dios y te amo con todo mi corazón, aunque te fallé, Señor. Perdóname, límpiame, lávame de mis pecados. Y sin embargo también, Señor, yo te confieso, te amo, Señor. Muy bien, esa era, hermanitos, la situación de Pedro. Ahora, si el enemigo, claro que él quería demostrarle a Dios que Pedro no amaba tanto, y lo pidió para sacudirlo, no para limpiarlo, no por un bien, no, hermanitos. Quería demostrar que Pedro era capaz de negar. Ahora, hermanitos, ¿se acuerda usted ya en el Getsemaní que el Señor Jesús llamó a 3 discípulos y uno de ellos era Pedro para que lo acompañaran en su oración en el Getsemaní? Y cada vez que el Señor Jesús oraba, iba a solas con el Padre, lleno de angustia y de tristeza y de dolor, que decía: mi alma está muy triste hasta la muerte, y oraba al Padre. Cuando regresaba donde había dejado a los discípulos, los hallaba durmiendo. Y él dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Él dio la clave, la respuesta: velen, oren para que esta tentación no los venza. ¿Cuál tentación, hermanitos? ¿Cuál pecado iba a ser el que iba a cometer Pedro y también los demás discípulos? Aunque los demás solamente huyeron, lo abandonaron, lo desampararon, Pedro no solamente eso, sino que también habló negándolo, luego juró no conocerlo y luego negó jurando y maldiciendo. Esa fue la tercera negación. Y el Señor Jesús había dicho: velad y orad, velen, oren, para que no entren en esa tentación. Y cuando dice entrar en tentación, en lo espiritual, hermanitos, da a entender que es como no solamente un acontecimiento y ya, sino como una etapa. Puede ser no tan larga, puede ser una etapa corta, pero entrar en tentación es como decir entrar en una etapa de tentación que conlleva progreso. O sea, puede haber, hermanitos, una cosa más grave que la otra, o una debilidad más grave que la otra, y el Señor Jesús lo anticipó. Y aquí menciona que el enemigo tuvo que ver, pues lo pidió para zarandearlo, sacudirlo como a trigo. Bueno, visto esto, ahora vemos el 32, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Este es el único pasaje, hermanitos, que menciona esta parte, ya que en Mateo, en Marcos y en Juan menciona solamente que le anticipa que lo va a negar, pero no detalla, no habla de los otros elementos que aquí sí se mencionan. Aquí dice que él ha orado por Pedro, ha rogado por Pedro, pero yo he rogado por ti. Si Satanás pidió zarandear o sacudirlo, pidió permiso, el Señor Jesús oró. ¿Y qué oró el Señor Jesús? Abra su corazón, hermanitos. ¿Qué pidió el Señor Jesús al Padre acerca de Pedro? Yo he rogado por ti
para que tu fe no falte. No le pidió, hermanitos, líbralo de ese acontecimiento, o sea, que no pase ese acontecimiento de tentación o negación. No, sino sí pase, pero que su fe no falte. Hermanitos amados, también nuestro Señor Jesús, Él nos enseñó a enfrentar y a cumplir la palabra, enfrentar lo adverso. Acuérdense del mismo tema, la oración del Señor Jesús en el Getsemaní, que le decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, que quiere decir en nuestro idioma, si quieres, evítame el dolor que viene para mí, evítamelo. La copa equivale a sufrimiento, dolor. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, evítame todo este sufrimiento que viene, pero no se haga lo que yo quiero. Parafraseado podría decir: yo no quisiera sufrir, no quisiera batallar, no quisiera padecer yo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, que sí se haga todo ese sufrimiento que ya venía, que sí se cumpliera, porque eso era el plan de salvación para nosotros. Entonces, también el Señor Jesús se enfrentó. Hermanitos, muchos quisieran evitar la prueba o evitar lo que es lo mismo. Mientras uno es probado por Dios, al mismo tiempo es tentado por el enemigo. De un lado uno nos ama y quiere que venzamos, y del otro lado el enemigo que tienta quiere matarnos y apartarnos de Dios, quiere destruirnos y quiere que caigamos y que reprobemos. Hay alguien que nos ama y hay alguien que nos odia. Por eso es lo mismo, el mismo acontecimiento, pero visto desde dos frentes diferentes. Muy bien, entonces lo que el Señor decía es que sí va a pasar, sí va a suceder. Viene la tentación, vas a entrar en esa etapa breve de tentación, sí va a acontecer. Pero yo he orado por ti, he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanitos, lo puede aceptar y lo puede entender, que sí es voluntad de Dios que usted, que yo, sí seamos probados. No nos lo va a evitar. Esa copa sí la hemos de beber, no la va a quitar de nosotros. Pero lo que Él quiere es que no falte nuestra fe. Hermanitos, usted podrá sufrir, llorar, angustiarse a niveles que nunca antes lo había sufrido. Pero lo que importa para Dios es que la fe de usted no falte. No falle la fe de usted. Podría, hermanitos, incluso negar. Y eso, claro, hermanitos, que no lo deseamos, no esperamos, ni Dios quiere que usted lo viva así. No es voluntad de Dios que usted le niegue. Pero si así aconteciera, el Señor quiere que usted siga firme en la fe. Y hermanitos, le pido al Señor sabiduría para poder explicárselo lo más claro posible. La fe que está en usted, la fe que está en nosotros, la fe en el Señor Jesús es una y es espiritual. Claro que está contenida en nuestro espíritu, no en nuestro corazón, sino en nuestro espíritu. Hermanos amados, le voy a dar este ejemplo con mi propia persona. Si yo, hermanitos, fui salvo, nací de nuevo, me bauticé en agua, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, el Señor me dio vida nueva en Cristo Jesús, soy nueva criatura.
anotó mi nombre en el libro de la vida. Me hizo su hijo por haber creído en él y haberle recibido, como dice Juan capítulo 1. Y yo voy creciendo, aprendiendo, siendo alimentado con la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y luego con vianda, o sea, con palabra que me hace madurar y me alimenta mi espíritu, pues no solamente de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y he crecido. Y hermanos amados, pero hay un detalle, y hermanitos, ese detalle, espero que usted lo pueda asimilar y comprender, es que yo me he edificado, he crecido, he sido edificado, he mejorado, he avanzado. Y cuando un día pase esta tentación tan fuerte, que hasta podría decir diabólica, porque el enemigo tuvo que ver, pero al mismo tiempo Dios me está probando, Dios permite una prueba, y hermanitos, es algo muy fuerte para mi vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo me enfrento a esa tentación como Pedro, a la hora de que lo descubrían, tú eres también de ellos, tú andabas con ellos, tú andabas con él. Y hermanitos, por miedo, lo asaltó el miedo. O sea, se llama pecado por debilidad. El miedo es una debilidad. Y hermanitos, así, sí, amando al Señor, conociendo al Señor, fui asaltado por esa tentación. Tal vez pecado por debilidad, no por maldad, no porque no ame al Señor, sino hay una debilidad en mi vida y me asaltó. Fue algo que me tomó por sorpresa, aunque ya estaba anticipado, pero tal vez no me preparé en velar y orar. Entonces, hermanitos, sí cedo, sí le niego. Y hermanitos, habla de 3 veces la negación de Pedro, y una es peor que la anterior, o sea, se va empeorando cada vez. Entonces, si así fuera en mi vida y no aprobara, ¿qué pasaría, hermanos amados? Pasaría algo humano y algo espiritual. Lo humano es que, claro que sí me dolería, por un lado, haberle negado a mi Señor o haber pecado contra Él. Claro que sí duele. Pero hay algo muy, muy humano en mí. Yo quedaría decepcionado de mí mismo. Quedaría lastimado en mi propio yo. Hasta yo mismo me podría condenar con palabras diciendo: no pensé que fuera capaz de haberle hecho esto a Dios. O no pensé que fuera capaz de volver atrás. O no pensé que fuera capaz de negarle a tal grado como lo hice. No pensé nunca, pensé en mi corazón que yo llegara a hacer esto. Jamás me lo imaginé, porque siempre he amado a mi Dios. Y ahora me derrumbo en mí mismo porque me decepcioné de mí mismo. Y hermanitos, le hago este ejemplo para mostrarle que puedo estar decepcionado de mí mismo, pero al mismo tiempo mi Señor ha rogado al Padre por mí. Aunque yo esté dolido, lastimado, decepcionado, derrumbado de mí mismo, el Señor ha pedido que mi fe no falte. Mi fe no falte. Como Pedro. Ahora, ya estoy lastimado, estoy triste, estoy llorando, tengo vergüenza, pena, miedo. Y si el enemigo hace su obra de condenarme y acusarme a través de personas o a través de mi
pensamiento, me quiere poner pensamientos de condenación, de muerte, de fracaso, y empieza a decirme: nunca has podido, nunca has sido de Dios, Dios no te ha perdonado, le volviste a fallar, te burlaste de Dios y Dios ya no te va a perdonar porque tú, sabiendo lo bueno y lo malo, conociendo su palabra, le fallaste, así que Dios ya no te va a perdonar. Son palabras que separan de Dios. Eso se llama condenación. Dice Romanos capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Y es el enemigo el que acusa, hermanitos. Bueno, hermanos amados, el enemigo es tan astuto y tan terrible que puede acusarme más y decirme: ya no vayas al templo, no seas hipócrita, tú ya le fallaste, tú ya no te mereces su presencia, tú ya no mereces lo que Él te dé porque ya le fallaste. Y hermanitos, hay escritura que muestra que sí se puede levantar uno. Escrito está: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Escrito está que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Está escrito, hermanos amados: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, sí, el Señor me quiere levantar, pero voy a necesitar fe. Usted va a necesitar fe. Y Pedro va a necesitar fe. Porque el Señor le ha dicho: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Entonces, hay humanidad destrozada, pero tiene que haber fe al mismo tiempo. La humanidad destrozada. Le sigo dando el ejemplo de mi persona. Podría decir: ya caí, ya fallé, no pude, no vencí, lastimé al Señor, volví atrás, le negué, le desagradé, le deshonré, estoy lastimado, no creo poder levantarme. Ahora veo todo complicado. Ahora veo que no podré, porque le mostré al Señor que le fallé y que no era tan fuerte. Bueno, hermanitos, sí, uno está destruido, decepcionado de sí mismo. Es parte. Pero dice el Señor: ten fe. Estás así. Estás caído, estás derrumbado, estás destrozado por dentro, pero que tu fe no falte. No falte tu fe. Yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y uno diría: Señor, ¿cómo es esto? Dice el Señor: tú ya te decepcionaste de ti mismo, viste de lo que eres capaz, de lo malo que podrías hacer de un momento a otro. Por debilidad pudiste haber vencido, velando y orando, y tu carne es débil, pero tu espíritu está presto. Ya viste de lo que eres capaz. Pero no pongas tu fe en ti, en tu persona. Pon tu fe en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Pon en Él tu vista, no en ti. Pones tu vista en ti o pones tu vista en las personas, siempre estarás decepcionado, porque el hombre, es carne, y tú también eres carne. Bueno, por eso tú tienes la necesidad de un Salvador 3 veces santo. Se llama Jesús. Necesitas un Salvador, un Redentor. Él es tu Dios. Tú lo necesitas. Por eso vino el Señor Jesús a salvar lo que se había perdido. No vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Porque nadie se puede salvar solo o por sus propias obras. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, que tu fe no falte. Y a partir de hoy,
ya no confíes en ti. Yo te lo dije en Proverbios capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. No te fíes en tu propia prudencia. Teme a Jehová y apártate del mal. Ya no confíes en ti. Hermanitos, cuando alguien escuchaba que podía haber peligro, riesgo, caída, y cuando alguien llegó a pensar, no, a mí no me va a pasar, yo soy muy fuerte, no, yo amo a Dios, yo nunca voy a fallarle, ni voy a caer. Bueno, si confía en Dios, qué bueno, pero si lo dice confiando en sí mismo, eso no está bien, porque se está fiando en su propia prudencia. Y dice el Señor, no hagas así. Teme a Jehová, apártate del mal, no te fíes en tu propia prudencia. Eso es lo que dice, hermanitos amados, el libro de Proverbios capítulo 3. Lo voy a llevar bien rápido, hermanitos, ya que nos queda muy poco tiempo, pero vaya conmigo rápidamente para que lo guarde en su corazón. Proverbios capítulo 3. Dice en el verso 5, Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas o enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Podríamos parafrasear, hermanitos, diciendo, no confíes en ti mismo. Y hermanitos, eso es lo que dice el Señor. Ya no confíes en ti mismo. Volvemos a Lucas. Ya no confíes en ti mismo. Ahora confía en mí. Que tu fe no falte. ¿Y cómo se aplica esto? Bueno, ya quedó lastimado, derrumbado, dolido, quebrado, quebrantado de su misma humanidad, de mi misma humanidad. Ya me decepcioné de mí mismo, pero mi fe no está en mí. Mi fe está en el Señor Jesucristo. Él es el Santo de los santos. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es 3 veces Kadosh. Él es santo, santo, santo. Yo no. Él es 3 veces santo. Yo podría hacerlo una vez nada más, y en la Biblia se le llama santos a los hijos de Dios, pero al Señor se le llama 3 veces Kadosh, 3 veces santo. Entonces dice el Señor que no falte tu fe. ¿Fe en quién? En Él. Que no falte tu fe en mí. Entonces, hermanitos, a partir de ahora, después de esa negación 3 veces, después de esa caída, ahora hay que confiar solamente en el Señor Jesús. En Él está nuestra fe. Él es nuestro Salvador, nuestro Dios. Dice, y tú una vez vuelto, el 32, Lucas 22:32, una vez vuelto, ¿qué está diciendo? Profetizando, anticipando. Te vas a levantar, Pedro. Vas a volver. Vas a estar decepcionado y triste por tu misma causa, pero tu fe no falte. Dice, y una vez vuelto, o sea, sí te vas a levantar, Pedro, yo te lo digo, tú te vas a levantar. Asimismo, como a usted se le dice, sí se va a levantar en el nombre de Cristo Jesús. Usted sí volverá a Cristo y sí volverá a estar a cuentas con Dios. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le está encargando, te encargo a tus hermanos, confírmalos, aliéntalos, anímalos, fortalécelos. Hermanitos, el más herido, el más lastimado, lo digo así porque ellos no negaron 3 veces. Ellos huyeron, escaparon,
lo abandonaron, lo dejaron solo, pero no abrieron su boca contra el Señor Jesús negándolo. Pedro sí. El que más sufrió, ahora está calificado para alentar y confirmar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque su fe no va a faltar. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 33, él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso pensaba, eso sentía, pero el Señor Jesús no se equivocaba. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Sí va a pasar, sí va a suceder. Pero se iba a levantar y iba a confirmar a sus hermanos. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, mis hermanitos que oyen esta palabra se levanten en el nombre de Cristo Jesús. Su fe ya no está en ellos, su vista tampoco. Tampoco se fían de su propia prudencia o propia fuerza. Ahora confían en ti con todo su corazón. Su fe está puesta en ti. Ayuda a mis hermanitos. Cúbrelos con la sangre de Cristo. Guarda sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Venzan, se levanten. Y ahora su fe está 100% en ti y no más en ellos. Gracias por ellos, por levantarlos, y ahora vivirán diferente. Ahora, Señor, ellos vivirán con su mirada puesta en ti y animarán a sus hermanos. En el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por mis hermanitos y por tu obra poderosa en ellos. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Amén.